Nos encontramos en esta mañana, bueno, ahí lo están viendo seguramente en imagen, con el presidente del Comité ALEM, Mariano Alaman. Queríamos conocer su posición respecto a temas políticos locales, bueno, lo que está sucediendo también partidariamente, pero la política por ahí nacional es la que nos lleva, por lo menos la actualidad, a conocer algún título respecto a la mirada del presidente del comité local, más allá que se han expresado a través de algún comunicado. Queremos conocer su mirada respecto a esta situación y temas que tienen que ver con la próxima elección que se viene pronto. Mariano, gracias por recibirnos en esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Gustavo. Buen día a la audiencia. Bueno, Idea audiencia, a ver. sí, digamos, recién hacía otra nota y decía que en las mañanas frías el calor está poniendo la política, ¿no? Hay un mes y calculo que nos vamos a acordar de este año convulsionado respecto a este tema que la historia lo terminará también evaluando, porque que se condene a una presidenta, ex senadora, digamos, la historia argentina, eso seguramente con el tiempo estará y lo leerán en los libros de lectura de historia los jóvenes que concurran a las escuelas más adelante, ¿no? Seguramente hoy escuchaba más temprano cuando hablaban un consultor y no me acuerdo con qué periodista, que hacían un análisis de la relevancia del juicio en los últimos 40 años comparado con inclusive el último con de esa relevancia fue el juicio de las juntas, que era tanta relevancia política. Incomparable al nivel de lo que fue el juicio ese, ¿no? Pero con la relevancia que tiene el juicio hoy, me parece que es importante, teniendo en cuenta que marca, por un lado, una condena a algo que pasó en los últimos 20 años con la corrupción en la política. Me parece que es lo que un poco se debatía en los últimos días, la doble vara de la justicia y cómo se ha manejado. Yo creo que por un lado hay que tener en cuenta que se condena un proceso de corrupción alevoso en los 20 años de kirchnerismo, que me parece que de alguna forma u otra se tenía que llevar a cabo. Tenía que sostenerse una condena a ese tipo de obscenidad que se vio en los últimos años del kirchnerismo, una soberbia sobre el poder y el abuso del poder y el beneficio que se tuvo en beneficio de personas desde lo público, ¿no? Parece que ese tipo de cosas son las que se tienen que condenar y lo que hay que tener en cuenta es que cuando se habla desde el peronismo de la persecución y toda una cuestión que hace referencia a su partido, que hay distintas personas que han sido procesadas o juzgadas en los últimos 40 años de democracia. Muchos han declarado inocentes, otros han sido culpables. Creo que en esa sintonía lo que tienen que tener en cuenta es cuando uno va en contra de poderes, como es el caso, tiene que estar 10 veces más limpio de lo que se puede. Entonces, si hay algo y se pudo llegar a esta instancia es porque hubo todo un proceso de 17 años donde se valoran distintas cosas, donde distintas personas estuvieron al frente de la causa, y me parece que esa doble vara solamente existe en los tiempos, no en la justicia en sí. Sí, espero que esta doble vara no se manifieste y se pueda avanzar con otras causas de corrupción, pero me parece que es fundamental que se marca un mojón en la lucha contra la corrupción, en la política, que en definitiva también se hablaba de la degradación de la democracia, con el fallo alguna acción mención de esto. Yo creo que la degradación de la democracia empieza con la corrupción en la política. Con la corrupción en la política de los años de kirchnerismo, más todos los gobiernos que han tenido corrupción. Pero me parece que la degradación empieza ahí y tenemos que hacernos cargo toda la clase política de lo que realmente representa la política hoy para la sociedad, lo que representa la justicia. Hoy la gente tiene pocas instituciones en las que creer, te diría casi ninguna. Eh, Porque no cree en la política, no se cree en la justicia, no se cree en los sindicatos, no se cree en los empresarios, no se cree en el periodismo. Entonces me parece que hay toda una reconstrucción en donde todos los partidos políticos tenemos que hacer un poco cargo y el peronismo tiene que tener un poco de autocrítica con todo lo que ha pasado.
¿Qué crees que va a pasar, digamos, con Cristina en sí? ¿Crees que, bueno, que va a ir a la cárcel, la edad le posibilita prisión domiciliaria? Porque, bueno, la condena ya está. ¿Y qué va a pasar también con las elecciones, ¿no? ¿Esto crees que ella no va a poder ser candidata, pero el peronismo, esto lo beneficia? La verdad, no sabría decir qué va a pasar con el peronismo, eh, porque algunos hablan de, y te puedo decir solamente lo que escucho, se habla de una posible unidad, de la reconfiguración quizás Sí, de los dirigentes. esto lo terminó uniendo, digamos, Hay que ver si Kicillof, se Massa y cosas. sostiene, Sí, bueno. pero es una cuestión, creo que va a depender de muchas cosas. No te podría decir hoy qué va a pasar con la elección de medio término. Sí, yo creo que se reconfigura. Yo creo, también tengo que decir que no creo que sea bueno sentar la base de tener un fallo en un año electoral. Eso sí creo que no es bueno. Eh, Se entra en este juego de si es tarde, temprano, porque también pasa eso. Después pasa como Menem que se muere sin ser condenado porque lo cajonearon durante 20 años a los expedientes que lo procesaban. Pero me parece que todo ese tipo de cosas son las que tenemos que debatir en base a la construcción de la democracia que queremos. Pero me parece que la reconstrucción del peronismo va a depender, y espero que sea saludable en ese sentido, con autocrítica, y entender que todo esto que pasó son por fallas del mismo partido, de las personas, y que tarde o temprano la justicia termina actuando. Lo ves a esta, bueno, ahora se abrió una puerta, ¿no? Y también en esos hechos de corrupción que vos decís, Perdón, sí. Gustavo, te agrego algo que me parece importante en esto que hablamos de la reconfiguración del peronismo. Fíjate que se quejan de la justicia también, cuando tuvieron 4 años para poder poner a 2 ministros de la Corte, o para por lo menos intentar llegar a consensos, acuerdos para poner a 2 ministros, que son inclusive las deudas que tiene la Corte en sí, por la baja cantidad de jueces, tendría que ser 5, son 3, y durante 4 años por internas propias no pudieron llegar a un acuerdo para poner esos jueces, ¿no? Y llegar a un consenso con la oposición y demás. Entonces, muchas veces también se quejan o se piden cosas que ellos tampoco pudieron hacer por falencias propias. O sea, por estar en una interna que generó un desgobierno en el momento de la presidencia de Alberto Fernández, tampoco se pudieron poner al frente de esto. No, te decía, esto abre una puerta también, y hablando de jueces del gobierno de Macri, ¿no? También la posibilidad de que Macri sea enjuiciado con hechos de corrupción, digamos, otro presidente de los argentinos, ¿no? Por eso mismo lo que te digo es que espero que el resto de los expedientes que hay en relación a hechos de corrupción o, por ejemplo, también está el caso de Libra, que es la Sí, actualidad del sí. gobierno, ni siquiera ni el presidente ni la hermana fueron citados, y muchos otros expedientes que tienen el caso, como decía, de Macri. Me parece que hay una doble vara ahí sí en los tiempos, y espero que la justicia históricamente en Argentina ha sido condescendiente con el poder. Espero que eso cambie, pero también depende del peronismo que pueda actuar en ese sentido. Como te digo, o sea, ellos tuvieron la oportunidad de nombrar jueces, no lo hicieron por internas propias. El partido nuestro tiene sus responsabilidades. Entonces me parece que tenemos que hacer una autocrítica todos de la justicia es parte de la sociedad, y la política también influye en eso. Entonces tenemos que empezar a trabajar en ese sentido. Vemos que desde lo que es el comité van marcando por ahí algunos temas locales, ¿no? Más allá de esta situación, por supuesto que es de relevancia nacional, algunas situaciones del Ejecutivo Municipal. ¿Cómo están viendo la gestión del Intendente Goliat? En primera instancia, yo creo que hay una gestión que está resolviendo o tratando de responder espasmódicamente a los reclamos de los vecinos. No hay una planificación. Por más que se hable de planificación o se hable de austeridad, que son eslogans que tiene la gestión en cada actividad o en cada obra que tiene, después pone en el título plan integral de, para encubrir, creo, una falta de planificación, porque
sabemos que no hay una planificación de hacia dónde quiere ir Chacabuco, o por lo menos no la vemos, no la puso a disposición el intendente, no tenemos ni siquiera los funcionarios que están a cargo de las áreas. Hay toda una mala administración de los recursos municipales. Yo lo que veo fundamental es, y lo que vemos desde acá es eso, porque tenemos una exageración de empleados para los servicios que no mejoran. Me parece que hay una diferencia en ese sentido en la administración de otros municipios. Cuando vino el intendente de Trenquelauquen hace unas semanas atrás, lo veníamos charlando inclusive con Frank, con Recolat, me parece que el mayor acierto que tuvo fue que desde que él asumió, en año y medio que va de gestión, solamente entraron 2 empleados por necesidad en salud. Cuando llevamos en Chacabuco más de 300, sumado a la cantidad de funcionarios que hay, y los servicios, algunos se resintieron y algunos se sostienen a medias. Hoy vemos cómo se volvió a recolectar la basura de forma manual. Ahora se volvieron a comprar contenedores, pero me parece que inclusive todo lo que se hizo en el último tiempo fue guardar los pocos recursos para usarlos durante la campaña, que es lo que se esperaba también, lo ha mencionado en otro momento, creo que Lisandro lo decía, que hace un mes, cuando no se había hecho no se había tomado un solo bache o no se había hecho un tomado de junta, que se guardaba todo para la elección y así. O sea, hace una semana el intendente anunció que iba a hacer un plan de bacheo. Me parece que todo ese tipo de manejo de la cosa pública es lo que está mal. Porque volvemos con el tema de los empleados. La cantidad de empleados que ingresan en el municipio no solamente influyen en los servicios actuales, sino también a futuro, porque es una carga que queda en el municipio a futuro. Y también influyen en el sueldo de los empleados municipales, que no aumenta como deberían, está casi un 50% por debajo de la inflación. Y me parece que inclusive hay ciertos derechos que pierden los trabajadores ahí, porque un 20% de ese aumento es en bonos, que no va ni a cargas sociales ni a jubilación. Entonces, tampoco impacta en los jubilados municipales. O sea, son doblemente perjudicados. Todo ese tipo de cosas yo creo que hacen una mala administración, que inclusive perjudica a los trabajadores, que en otro momento quizás el peronismo tomaba otro tipo de medida, o inclusive los sindicatos acompañaban de otra forma. Parece que hay un desgobierno general y una mala administración del municipio de Chacabuco. Fondos hay, sabemos que fondos hay, pero porque también hay en otros municipios. O sea, no hay una falta de, como se dice muchas veces, el gobierno nacional no manda fondos. Yo creo que hay una excusa del gobierno municipal muchas veces, amparado en eso, cuando, por ejemplo, hay municipios, como el caso de Ameguino o Trenquelauquen, mismo Junín o Chivilcoy, que administran los fondos de otra forma. Y, por ejemplo, algo que es fundamental hoy, cómo les llega la comida o los alimentos a los vecinos que lo necesitan. Quizás no está llegando en los barrios, quizás no, en algunos barrios no está llegando, en comedores no están siendo asistidos, pero sumado a eso se redujo el bolsín que se le daba a los vecinos asistidos de 16 a 8 productos a la mitad, cuando los fondos son los mismos y en otros municipios inclusive se le agrega productos frescos. Entonces, ¿por qué en otros lados se puede y en Chacabuco no? ¿Cuál es la diferencia? Para mí la mala administración. La mala administración por exceso de funcionarios, por exceso de empleados. Me parece que todo eso hace a un municipio que se administra mal. Te paso de esto que es ejecutivo y local a lo partidario. Bueno, ¿qué está pasando con el radicalismo hoy? ¿Y qué ves que puede pasar dentro de un mes, ¿no? Porque ya queda poco tiempo para el armado de listas. El radicalismo terminará siendo solo. Estará haciendo también algún frente con algún otro partido. Bueno, primero se habla de seguir conjuntos, pero el PRO está cerca de la Libertad Avanza. El radicalismo tuvo charlas y tiene charlas también con la Libertad Avanza. ¿Qué va a suceder? ¿Qué información tenés? ¿Qué nos podés brindar? ¿Cuál es tu mirada al respecto? En principio, a nivel local, estamos trabajando con unidad del partido, estamos conversando en estos espacios, en los dirigentes, y la mesa se está juntando periódicamente para charlar cómo encaramos la elección, pero estamos todavía a la espera de una definición provincial,
que es en principio donde va a estar parado el partido a nivel provincial y seccional, que no es algo que se pueda definir en principio todavía desde lo local. Pero sin embargo estamos hablando con todos los actores del arco político, tratando de generar lo que decía en otro momento. No queremos funcionar solamente de manera electoral con un frente, sino pensar en gobernar Chacabuco realmente y generar una fuerza de gobierno en contra de esto que te digo, de la mala administración que hay hoy en Chacabuco, encabezada por Dalia Golía. Me parece que es fundamental que el radicalismo se plantee eso, encabezar un frente, porque tenemos los dirigentes para hacerlo, y trabajar en ese sentido con esta elección, pero pensando en gobernar Chacabuco y qué le ofrecemos a Chacabuco en reemplazo de esto. Hoy está Lisandro trabajando como candidato del partido, está el partido acompañando, y me parece que es fundamental lograr esto, un proceso de cambio de la estructura de la política local también, de cómo hacemos política, de a dónde vamos y qué ofrecemos a los chacabuquenses, más allá de discutir distintas cuestiones que seguramente se van a dar. Me parece que es fundamental empezar a trabajar sobre estos temas que te digo, del empleado público, cómo se maneja el ingreso al personal, cómo se manejan las tasas. Nosotros tenemos, y una discusión que estamos dando a nivel opositor es de oposición, digo, porque en las últimas dos impositivas, que son los impuestos para Chacabuco, lo que paga la gente, una parte de la oposición acompañó al gobierno local. Entonces, ¿por qué hoy la oposición convenientemente se para de otro lado cuando sabemos que después termina acordando con Golía, ¿no? Convenientemente, me parece que esas cosas hay que marcarlas porque después del fraude del electorado, el electorado no votó eso. Entonces, claramente queremos ser oposición a eso, trabajamos para hacerlo y es el camino que elegimos. ¿Te ves yendo, militando una boleta del radicalismo dentro de un frente con la libertad avanza, digamos, un gobierno bueno que ha hecho de la universidad pública lo que ya todos sabemos, de los hospitales de lo que ya sabemos, del Garrahan de lo que sabemos, ha ninguneado al radicalismo, al PRO, a los periodistas, bueno, que ha hecho lo que realmente quiso, mucho de lo que dijo en campaña lo terminó haciendo, pero bueno, mucho más con el tema de las jubilaciones para discapacitados, bueno, y después todo lo que conocemos de Milei, que tendríamos, creo que todo el programa para poder, lo negativo me refiero, ¿no? Militando una boleta de un frente, yendo a los barrios y pidiendo el voto. Yo creo que el radicalismo no va a estar ahí. Yo creo que hay algo que tenemos que tener en cuenta, que también se ha mencionado, y lo mencionaba yo recién, porque también se habla de a dónde está el electorado de radicalismo, a dónde acompaña o qué vota. Yo siempre digo que no se puede votar no se puede trabajar con una urna en la cabeza, no se puede hacer política con una urna en la cabeza. Hay que pensar realmente lo que uno quiere y qué demuestra y cómo convence a la gente. Yo no veo el radicalismo trabajando ahí. Sí veo y voy a trabajar para un radicalismo que ofrezca otra cosa. Hay algo que vos decías recién, el radicalismo siempre ha trabajado por la salud pública y la educación pública. Tenemos salud pública y educación pública de excelencia en distintos ámbitos. Hay cosas para mejorar y hay cosas para mejorar, como en todos lados. Pero tenemos una universidad pública que es bandera en Latinoamérica, y lo mismo con la salud pública. Hay médicos que se vienen a preparar a la Argentina por la formación que tenemos. Entonces me parece que esas cosas son las que tenemos que sostener. Hay cosas para mejorar seguramente, pero después toda otra discusión que se da por fuera de eso, desde la posibilidad que hoy tenemos de la estabilidad económica y lo que se genera desde ese lugar, es una discusión que también hay que dar, pero son dos cuestiones separadas. Yo creo que la estabilidad que se logró se tiene que sostener, pero sin perjudicar lo que está bien. No hay que destruir lo que está bien. El Garrahan funcionaba, y queremos que siga funcionando bien. O sea, los pediatras que se forman ahí son los pediatras de todo el país y son pediatras de excelencia. Entonces me parece que ese tipo de cosas son las que tiene que sostener y por las que tiene que luchar el radicalismo. Hay que trabajar en las universidades para que sean
mejores, sí, obviamente, pero no hay que destruir las que funcionan bien. Hay universidades que se han creado quizás por uso político, sí, bueno, miremos esa, no vayamos sobre las que funcionan bien. Cuando tenemos quizás más de 20 universidades bien vistas en todo el mundo, ¿por qué vamos a ir sobre esas 20 universidades? Controlémosla, pero vayamos sobre todo para las que funcionan mal. Bueno, cuando dijiste funcionan mal. Pero me parece que es eso, Gustavo. El radicalismo va a estar en ese lugar. Muy bien, agradecerte como siempre la mayoría. Igual iba a terminar la nota, pero se regaló. Cayó con un golpe. Terminamos a los golpes. Bueno, muchas gracias como siempre Un por placer. recibirnos. Bueno, que tengas buen día. Buen día.